Ok. ¿Qué tal, mis amigos? Hablándoles Green Hooper, José Luis Valenzuela. Hoy, al finalizar el año, tenemos a un invitado excepcional, un músico, compositor, arreglista, director de orquesta, una influencia de los paladines que dieron vida a nuestra música, a lo que le llaman salsa, a lo que le llaman Latin jazz. Su padre contribuyó mucho a la música, su otro padre también, el gran maestro Tito Puente, hizo mucho por este gran músico y que hoy por hoy lo tiene cautivando a todo el mundo con Mambo Legend. Estoy hablando del gran José Madera. ¿Cómo está, José? Estoy bien, Quint. Muchas gracias por la llamada y por la oportunidad de hablarle a todo el mundo por aquí. Yo te agradezco primero que todo el tiempo para poder conversar con nosotros y sobre todo de la música que nos mueve y nos fascina tanto, Joe Madera. ¿Tú a qué edad comenzaste con la percusión? ¿Fue los bongos, los timbales? ¿Cómo te desarrollaste en el mundo de la percusión? Bueno, el instrumento mío en realidad es el timbal. Yo empecé, viendo la orquesta de Machito desde niño. Mi timbalero favorito siempre fue Ubaldo Nieto, Ujú. que que tuvo con Machito casi 20 años por ahí. Entonces, ese fue mi instrumento. Me fui a las congas cuando el conguero de Tito Puente se fue en un viaje en el año 1975. Ujú. Se quedó en California. Entonces Tito dijo que vaya a Latin Percussion Ujú. a recoger una conga. Y yo le dije a Tito, yo nunca he tocado la conga, ¿no? Tito dijo, puede aprenderla aquí. Y así comenzó eso. El bongo fue algo que se sucedió al lado de la conga, en el ritmo que tocamos la música latina, ¿no? Entonces tenemos el timbal, la conga y el bongo. Entonces esos tres instrumentos son los instrumentos que mueven la música que tocamos. ¿Cómo esta música, que originalmente era guaguancó, montuno, mambo, cha-cha-cha, de pronto en los 60 comienza a tomar un nombre que para tu jefe y tu gran amigo Tito Puente no le gustaba mucho, que era la salsa? ¿Cómo surge esto, José? Bueno, eso fue un comentario que hizo Esdi Sanabria, ¿no? Ujú. Mr. En Nueva Salsa. York en esos años. Pero la música siempre ha sido la música cubana tradicional. Ujú. Guaguancó, montuno, el cha-cha-cha de Jorrín, que de 1955. Ujú. Eh, ¿Qué más? El folclore de la rumba abierta y todo eso, casi nunca se aplicó en esos años a esta música. Eso vino un poco después, eh, pero siempre fue guaguancó, cha-cha-cha, guajira, mambo, la música cubana en general. Tu papá fue un gran saxofonista que fue parte de la orquesta de Machito, ¿o me equivoco? No, sí, desde el año 39, 1939. ¿Cómo influyó en ti el trabajo de tu padre y también de Machito? Bueno, para mí la mejor orquesta latina que hubo siempre fue la orquesta de Machito. Ujú. Fue la única orquesta que surgió y era una orquesta que se podía comparar como la orquesta de Count Basie, de Duke Ellington, Ujú. de Noble Sissle, de Chick Webb, esa orquesta de esos tiempos. Entonces esa fue la idea de formar ese sonido de esa orquesta. Mi papá estuvo ahí antes de Mario Balzac. Ujú. Y Machito fue no sé si me acuerdo el nombre, a Alberto Isnaga, Ujú. donde mi papá estaba trabajando,
y con él y Gilberto Ayala, el pianista de Gilberto, empezaron la orquesta de Machito en 1939. Y por ahí surgió eso. Él hizo muchos de los arreglos, los primeros arreglos de Machito, que se pueden escuchar creo que en la Decca fue la compañía disquera de ese tiempo. Eso tiene que estar por ahí ahora en CDs y todo eso, porque todo eso ha salido ahora al público. Y por ahí siguió eso. Yo vi la orquesta Machito por la primera vez en 1957, cuando estaban grabando el álbum Kenia, que para mí sigue siendo el mejor álbum de ese género, que después le llamaron Latin Jazz, pero al principio siempre se llamaba Mambo Instrumental. En esa grabación Kenia estuvo en las congas Carlos Patato Valdés. Carlos y Candido. Cándido Camero. Sí. ¿Crees que esos cubanos contribuyeron, Cándido Camero, Patato Valdés, a que ese disco Kenia con Machito fuese tan imprescindible en nuestra música hasta nuestros días, como tú lo estás señalando? Bueno, sí, claro. Ellos eran... Bueno, Cándido, Patato y Bongo fueron los tres congueros más famosos de esa época. Entonces, naturalmente, Candido y Patato tocaron en Kenia y no se tiene que decir más nada que poner el disco y escucharlo. Eso le dice todo. Al principio hablaste de Ubaldo Nieto, que por eso tú te inclinaste a tocar el timbal. ¿Es cierto cuando Tito Puente fue reclutado para la guerra, traen a Ubaldo Nieto a tocar el timbal y cuando Tito vuelve, Ubaldo dice que le va a devolver el puesto, pero Puente lo deja tocando el timbal con Machito, o es un mito? Bueno, yo no estaba para ese tiempo. Así que no, pero tú eres una enciclopedia y que mi gran amigo y hermano tuyo también, David Rosado Cuba, siempre vamos a ti, que eres la fuente de la mata donde podemos sacar el mango bajito y saber sobre la historia de nuestra música. Bueno, me han dicho o se ha dicho por ahí, para esa época, que Machito le dijo a Tito que Uva estaba ahí, tenía una familia, tenía 2 hijas y eso, y que él quería que se quedara. Entonces se fue Tito a hacer su propia orquesta varios años después. ¿Cómo fue tu relación, José, con Jimmy Frisaura, ese hombre que tenía una cadencia, una potencia, contractor de la orquesta de Tito Puente, pero también que siempre gritaba, silbaba y animaba a Puente en los repiques de timbal? Bueno, Jimmy fue, le puedo decir esto, sin Jimmy Frisaura, no, en realidad no hay orquesta de Tito Puente, porque él hacía todo. Entonces él fue bien chévere y me ayudó mucho en varias cosas, no perteneciendo a la música, pero otras cosas. Y él fue como un ángel, se puede decir. Jimmy Frisaura. Sí. ¿Por eso será que el disco número 100 está dedicado a Jimmy Frisaura? Bueno, a lo mejor sí. Yo no sé por qué no lo harían, porque como le dije anteriormente, sin él no hay orquesta de Tito Puente. Él fue la persona que mantenía la orquesta. La orquesta de Tito Puente inspiró a todos. Tú estuviste por primera vez en Chile en el año 90, cuando vino Tito Puente presentando a Mili P, su prima. Estuvo Sonny Bravo en el piano, Reinaldo Jorge en trombón, Mario Rivera el comandante en el saxo y flauta también, gran dominicano que interpretaba más de 30 instrumentos.
Johnny Dandy Rodríguez, que fue un deceso que a muchos de nosotros nos afectó, también Bobby Rodríguez en el bajo, ese dedo gordo del bajo, y bueno, David Piro Rodríguez, que estaba en la trompeta. ¿Qué recuerdos tienes de Mario Rivera, el comandante, que participaste, ¿cuánto? ¿35, 40 años junto a él quizás? Sí, bueno, muy buen músico, conocía todos los géneros. Eh, la primera vez que yo vi a Mario Rivera fue en el año 1963, tocando el barítono con la orquesta de Tito Rodríguez. Entonces, de ahí vino a Tito Puente y él siguió desarrollándose en la música, no únicamente la música cubana, pero la música americana de jazz y eso. Y fue un gran músico y no le puedo decir mucho más, nada más tienen que escucharlo en los discos. Bueno, pasaron los años, trabajaste mucho con Tito Puente. ¿Cómo fue cuando finalmente se acaba la figura física del rey del timbal, el rey de la música latina, pero viene esta nueva dinastía con Mambo Legend, donde Mitch Froman, Sonny Bravo, José Madera, tú y también Johnny Dandy Rodríguez deciden fundar esta orquesta y llevar la música del mambo, la música tradicional, a lo más alto? Ya lo habían hecho ustedes en Asia, en Japón, lo habían hecho en Europa, pero ¿cómo nace este proyecto de Mambo Legend, José? Bueno, hubo un señor en Colorado que estaba interesado en seguir la trayectoria de Tito Puente. Entonces decidimos hacer, creo que hicimos 2 LP para él. Decidimos hacer primeramente números que ya se habían grabado por las 3 orquestas en el primer disco, el primer CD. Entonces, el segundo CD hicimos un par de cositas diferentes. El tercero fue bastante diferente, y ahora el cuarto que va a salir este año, ahora que viene, es completamente diferente a el primero que se hizo creo que fue en el año 2002 o 2003, no me acuerdo exactamente cuándo fue. Entonces decidimos hacer la orquesta porque estábamos acostumbrados a tocar este tipo de música y queríamos seguir haciendo eso. Entonces por eso fue que nació eso, naturalmente con el apoyo del señor en Colorado, que fue el que puso el dinero primeramente para hacer esto. ¿Cómo comenzó tu carrera como arreglista, también como compositor? Porque las personas a veces piensan que José Madera solamente alterna en la tumbadora y luego en el timbal, pero tú tienes números, arreglos en muchas producciones del maestro Tito Puente y también de otros músicos. ¿Dónde comenzó esta gesta? ¿Cómo estudiaste esto de la composición y arreglo, José? Bueno, eso empezó en el año 1966. Empezando, teníamos unos grupitos en el barrio y tocábamos las bodas y cositas así, y se hacían con 3 trompetas. Entonces por ahí comencé escribiéndole a 3 trompetas, entonces a 4, hasta que llegué hasta hoy, que acabo de hacer una grabación a Gilberto Santa Rosa con 70 músicos. Va a estar saliendo este año, creo. Pero comencé en el año 1966. De ahí me fui a déjame ver.
me fui a Rico Records, entonces de Rico me fui a la Fania. Ujú. ¿Y cómo fue trabajar en el consorcio Fania con Johnny Pacheco, Jerry Masucci? Bueno, fue chévere. Ellos eran muy amantes, bueno, Natural Pacheco era muy amante de la música y Pacheco conocía a mi papá. Pacheco era Ujú, saxofonista alto, ujú, pero se convirtió a la flauta cubana de 5 llaves ujú. y eso. Y fue chévere. Y Jerry era un tipo que se le decía algo, entonces él decía, bueno, vamos a tratarlo. Y por ahí fue que comenzó eso, y hasta el año 1981, cuando él vendió la compañía Música Latina Internacional, y por ahí se acabó todo eso. Existe controversia cómo tocar el timbal, la clave, 2/3, el 6/8. ¿Qué es eso del 6/8? En la técnica del timbal, que tú eres una autoridad, tocando más de 50 años quizás estos instrumentos de percusión. Bueno, hay una clave únicamente, Ujú, es la clave 3-2. Se convierte la clave al segundo compás, que es el comienzo de 2-3, dependiendo de la melodía, del número ujú. de la canción, y también dependiendo del arreglista, lo que él o ella ha escrito en la pentagrama. Entonces eso es lo que decide cómo tocamos el número. Pero siempre ha habido una clave únicamente, que es 3-2. Pero hay... El- ah, No, dale. te sigo. Entonces en el 6/8 también es igual, pero es un cambio en el segundo compás, en vez de la cochea caer en el tercer tiempo, cae en el 4.5 del compás, que entonces se convierte en una semicolchea. Ujú. Esa es la diferencia en eso. Entonces el estilo de tocar eso, naturalmente, depende de la persona que lo está tocando. Ya hay una manera, porque yo he escuchado toda la grabación y la discografía de las orquestas de los años 40, 50, hasta Ujú. los 70, y actualmente veo que los jóvenes utilizan muchas campanas, exacerban mucho el platillo. No hay una sabrosura como la que tiene José Madera o que tenía también el timbalero de Richie Ray, que, que también fue baterista un tiempo de la orquesta del maestro Tito Puente. Maico Yasso, Tú te estás refiriendo a Mike. a Maico Yasso. Sí. Pero Mike empezó con Vicentico Valdés en los 50. Ujú, Entonces ah, no me acuerdo, déjame el Papi Pagán. Bueno, los timbaleros más para mí, que fueron los más chéveres, los que tocaban muy bien, casi todos eran discípulos de Ubaldo Nieto, ujú, incluyendo a Jimmy Sabater, ujú. que tocaba muy bien. Él fue el único timbalero que Tito lo invitaba a hacer solo con él. Jimmy fue tremendo. Estaba Mike Collazo, Papi Pagani, que tocaba muy bien, Ujú. con la orquesta de Tito Rodríguez. Déjame ver quién más de esa época. Orlando Marín. Tito Puente, sí, Orlando, pero no tanto Orlando. Ujú, Orlando fue mucho después y eso. Pero los timbaderos, Pat Rodríguez, ujú. por eso fue que se escribió el número del que se fue, porque Pat se quedó en California en un viaje. El que se fue no hace falta, de Tito Rodríguez. Sí, eso es dedicado a Pat Rodríguez. Ok.
Porque también hay mucho mito sobre eso. Se mete a Tito Puente, a Johnny Pacheco. No. Capital N-O, no. Eso se le escribió a Pat Rodríguez, que en un viaje que Tito Rodríguez fue a California con un grupo pequeño y a Las Vegas, entonces Pat decidió quedarse. Hay unos cuentos más que no lo voy a mencionar ahora, pero eso es para Pat Rodríguez, no es para Tito Puente, ni es para Pacheco, ni es para nada, eso es para Pat Rodríguez. ¿Tuviste la posibilidad de grabar algo o hacerle algún arreglo a la Lupe, la Gigi? Bueno, déjame ver. Creo que hay 2 o 3, pero no me acuerdo. Yo sé que uno fue un bolero. Pero no me acuerdo ahora de los títulos. Pero 2 o 3 creo. ¿Cómo fue la experiencia de llegar a Japón? El maestro Puente dijo que estuvo 14 veces en Japón. ¿Cómo fue el público asiático escuchar el mambo, el chachachá, el son montuno, un toque de bembé, música de santería? ¿Cómo lo recibía el japonés? Bueno, ellos recibieron esta música con muy bien. Había mucho interés, o hubo mucho interés. Entonces, naturalmente, vieron a Tito Puente. Que creo que Tito fue la primera vez en el año 1963. Déjame ver, 63 o 64. Creo que lo llevó José Curvelo. Bueno, a lo mejor sí, pero yo no estaba. Yo sé que cuando Bobby Rodríguez grabó con Eddie Palmieri par de discos, es porque él no quería ir a California por el salario que estaban pagando. Entonces él estuvo con Eddie y grabaron el LP Echando para Adelante y todo eso. Ese año, cuando salió ese LP, creo que el 64, pero no me acuerdo bien, fue cuando Tito Puente fue a la Filipinas y al Japón y eso. Entonces recibieron la música muy bien. Había estado Machito anteriormente, que hay muchos videos en YouTube de eso, que están tocando Cuban Fantasy y Sarabanda. Con Graciela. Sí, con Graciela, sí. Pero en esos años de 62 adelante fue que pasó eso. Entonces nosotros regresamos y fuimos casi como 14 veces al Japón. Y siempre fue, como llegando los virus a algún lado. Así era el interés. La orquesta de Tito Puente alternó con muchas cantantes, Celia Cruz, La Lupe. Tito también estuvo con Sofía Hernández, La Lloroncita, también con Meñique, Sonero Añejo, Frankie Figueroa, Mr. Estilo. ¿Hay algún músico, algún cantante, sonero, intérprete que pasó por la orquesta de Tito Puente que a lo mejor se hace favorito o que te gustaba tu estilo, el estilo que como cantaba José? Bueno, para mí el único cantante que puso la orquesta a ese nivel fue Santos Colón, que había cantado con... De Mayagüez. Sí, había cantado con mi tío Frank Madera, estaba con Curvelo, varias cosas. Entonces él entró a la orquesta de Puente en el año 57, ¿no? Para Dance Mania, porque cuando se fue Gilberto Monroy de la orquesta de Tito Puente, en el año 55, 56 y 57, Tito no tenía cantantes. Eso fue que grabaron únicamente números de coro y eso. Y Willy Bobo y Tito hacían el coro para ese tiempo. Pero siempre fue Santos Colón, con todo el respeto a todo el mundo que siguió.
a Meñique y a Frankie y a todas las mujeres que cantaron. Frankie Morales también. Sí, sí, toda esa gente, con todo el respeto a todos ellos, con sus propios talentos. Para mí siempre fue Santos Colón. Ya sabemos que santo de tu devoción musical, Santito Colón y su bigotito. Pero, ¿qué sentiste cuando falleció nuestro querido, nuestro gran amigo, inspirador, el bongocero más elegante que para mí lo vi en Fania, con Puente, también con la típica 73, Johnny Dandy Rodríguez? ¿Qué sentiste cuando el Dandy se nos fue? Bueno, la primera vez que yo vi a Johnny tocando con Puente fue en el año 1963. Él tenía, creo que tenía 18 años, algo así. Fue una gran pérdida para mí porque habíamos trabajado por casi 50 y pico de años juntos en grabaciones, en presentaciones. Es como perder un hermano, un familiar, y fue una cosa tremenda para mí y para todos nosotros. Mambo Legend sigue presentándose y hay cosas que tú has vaticinado que vienen el siguiente año. En el bongo he visto últimamente a Luis Bauzó. ¿Sigue todavía con Mambo Legend? Bueno, él toca alguna vez se toca a Oreste que está tocando con la Spanish Harlem ahora en el bongo. So, es dependiendo de quién lo puede hacer o quién no lo puede hacer. Esas son las dos personas. Para ir cerrando, mi querido y tan admirado José Madera, que has dedicado tu vida a la música, tú tienes el privilegio de pertenecer a una dinastía de músicos. Tu padre fue un excelente músico y que todos respetamos, admiramos, y tenemos que consultar sus grabaciones para poder entender lo que le llaman música afrolatina, afroantillana o salsa, que a lo mejor le molestaría al maestro, al rey Tito Puente. ¿Te queda algo por hacer? ¿Hay algo que no alcanzaste a hacer? A lo mejor con Palmieri, con Puente, con alguien que quizás admiraste. Bueno, yo trabajé mucho con él y los últimos 20 y pico años. Escribiéndole cosas. Creo mucho con él en el último LP, Mi Luz Mayor. Eso fue, creo que eso fue la última cosa, porque ya le había escrito a Pacheco, a Larry Harlow, a casi todo el mundo, ¿no? Entonces para mí fue un privilegio tremendo trabajar con él, que en realidad sí que fue un genio en esta música y una gran pérdida también para nosotros. Pero después de eso, ahora que tuve la oportunidad de hacerle algo a Gilberto Santa Rosa, que yo le había escrito a Willy Rosario varios arreglos que pegaron mucho con el público, y él fue el cantante de esos números. Pero por aquí ya estoy retirado. ¿Estás retirado ya de la música? Sí, casi. ¿Cuántos años tienes tú actualmente, José? Tengo 74. ¿Y la rodilla va bien? Bueno, no sé, veremos a ver. Bueno, que siempre Dios te bendiga. Mucho H, porque músicos como tú, con la genialidad y sobre todo con la humildad que te caracterizan, hacen falta en una industria que hoy por hoy a los músicos de estudio, como tú, grandes compositores, arreglistas, están siendo segregados por esta música. Para finalizar, es cierto que en Nueva York ya se está perdiendo los trabajos, no hay tantos clubes. El año pasado me lo confesó Luis Perico Ortiz, que lo tuvimos en el programa en su visita a Chile, y me confesaba que ya hacer música es difícil.
a través de un computador todo se puede hacer. En Nueva York, ¿cómo está la situación? Lo otro, ¿resides en Nueva York o estás en otro lado de Estados Unidos? Yo no resido en Nueva York, pero yo sé que lo que dijo Perico, que es algo que ya no existe, no hay sitios donde tocar, hay dos, tres sitios, hay grupitos pequeños que casi todos ellos tocan la misma música. Esa época de la música que realmente comenzó en los 40 ya no existe en Nueva York. Al fallecer Rafael Itier, nos queda un centenario, el gran Willy Rosario, Sí. Mr. Afinque, con 100 años, que todavía sigue tocando. ¿Crees que de cierta manera se está terminando el movimiento de la salsa o crees que hay una nueva gesta como Marquito Bermúdez, que ha participado con ustedes, un insigne del Ecuador, Cita Rodríguez también, hija de Pete Conde Rodríguez? ¿Tenemos la posibilidad, la chance de tener una nueva gesta como lo hicieron ustedes en el Palladium, como pasó también con Fania o como dijo Palmieri, con su final esto todo se va? Bueno, lo que él dijo es cierto, porque ya no hay esa oportunidad, las oportunidades que hubieron en esa época de muchos años atrás. Entonces, ya eso no existe, no hay oportunidad, no hay compañía disquera, no hay todo streaming ahora. Ha cambiado mucho y el futuro de la música, eso depende de los muchachos que están tocando ahora, en esta época ahora. Tienen que haber escuchado todos los músicos y toda la música que existió antes de ellos casi nacer, porque tenemos que tener una trayectoria de esa música de antes, porque sin eso no se desarrolla nada, se queda igual. Entonces nosotros siempre estábamos buscando la manera de desarrollar la música, manteniendo el folclore de la música cubana. Entonces yo no sé, no le puedo decir si en realidad eso se sigue o si se queda en un lado nada más. ¿Qué fue de Sonny Bravo, que perdimos contacto con él? Bueno, se retiró. Sony tiene, déjame ver, Sony tiene 88 años. Y él se retiró hace mucho tiempo. Pero fue muy buen músico. Un pianista excepcional. Bueno, hubieron, creo, 4 pianistas que sí podían leer música a primera vista. Eso incluyendo hoy en día. Él fue uno de ellos. Muy buen músico, muy buen arreglista. Conocía el género muy bien, especialmente en el lado cubano. Él es cubano. Bueno, él nació en Tampa. Le decimos tampeño, pero cubano, sí. Para finalizar y agradecerte primero que todo un tiempo valiosísimo. Tú sabes muy bien que meses detrás de ti, una figura preponderante en nuestra música afroantillana, en el Latin Jazz, un músico experimental, como a mí y a David Rosado Cuba nos gusta decir, músicos experimentales, porque José Madera, al igual que Orestes Vilató, pueden ejecutar cualquier instrumento de percusión y el timbal, que es tu motor. Es cierto, según tu criterio, que para dominar el timbal, para poder acompañar bien en timbal, hay que dominar muy bien el danzón. El danzón cubano.
Bueno, eso es una parte de la música, ¿no? Que se tenía que aprender y escuchar muy bien desde, bueno, de los años 38, 39, por ahí los 40 y eso. Eso era algo que se tenía que aprender muy bien y escucharlo muy bien. Eh, el timbal, en realidad, se puede comparar a la batería americana, pero hoy en día no lo tocan así. No hacen los efectos con la orquesta, y eso es que siguen tocando únicamente el ritmo, que no es una crítica de eso, porque ahí fue que se desarrolló a eso, pero para mí el timbal es algo que se puede comparar a la batería americana, y se tiene que tocar con esa idea en la cabeza de acompañar la orquesta en los fraseos, en los efectos y todo eso. Y eso es una cosa que ya hoy en día casi no se ve. Dos cosas para terminar. Yo siempre te vi tocando casi sentado. ¿Cuánto mides tú, José Madera? Bueno, acá en los Estados Unidos son 6 feet 4 inches. No sé cómo en metro. Pero un gigante del timbal. Yo te recuerdo en muchos conciertos, en algunos segmentos de pie, en otros sentado, y siempre con un fondeo con la mano izquierda, dejando la baqueta y con el fondeo. ¿A qué se debe eso, José? Bueno, eso viene de Uva Nieto. Perfecto. O sea, lo que hablábamos al principio, la manera, el patrón original de nuestra música. Sí, eso viene de ahí. No le puedo decir si eso se copió, si Uva copió eso de Cuba o eso, porque Uva tocaba el piano un poquito y tocaba la trompeta un poquito. Y el hermano del Gianni Nieto, eh, que murió en la Segunda Guerra Mundial, tocaba el saxofón. Y entonces cuando Uva vino a Nueva York, estudió la batería con Henry Adler, que era el tromista de la orquesta de NBC en Nueva York. Y eso. Entonces, muchos de los toques de la campana en el timbal fueron inventados por Uva. Y todos nosotros tratamos de copiar eso, tocarlo como él, que fue en realidad, como le dije anteriormente, para mí el mejor timbalero de orquesta grande. Permíteme darte las gracias por el tiempo. Te admiro desde mi niñez, ya con 41 años. Calaste hondo junto a Tito Puente y también a Gianni Dandy Rodríguez. Mis tres músicos favoritos, ya que yo no conocía a Machito, ni mucho menos a Ubaldo Nieto, pero José Madera, su historia, tu historia como José Madera, Puente, el rey de la música latina, con una genialidad, sencillez y talento que en 200 años más no vamos a poder ver, y también el Dandy, el hijo de la vaca Rodríguez. Yo te agradezco por el tiempo dispensado con Sonido Bestial. Era imprescindible tener tu testimonio. Ya lo teníamos con Tito Puente Jr., con Ronnie Puente, con Maggie Puente, también con Millie P, con Joe Conso, gran amigo tuyo y también de Sonido Bestial. Y enfatizar que nuestra música, desde la época de la Riverside, la Orquesta Broadway, Antonio Arcaño, también Israel López Cachao, Machito, Mario Bauzá, la tienes todavía, a pesar de estar retirado, la sigues promoviendo con los Mambo Legend, y te deseo que tengas un excelente inicio de año. Salúdame a tu esposa, que ella fue la que nos permitió poder contactarnos y tener este valioso testimonio, José Madera. Bueno, gracias a ti, Quint, y a todo el mundo por escuchar.
la música que hemos tocado por tantos años, y sin ustedes, naturalmente, no existimos nosotros. Así que gracias por eso y nos vemos algún día en un lado. No sé a dónde, pero a algún lado. Ya tú sabes, te mando un fuerte abrazo, felicidades y que viva nuestra música y los latinos sobre todo. Claro, y muchas gracias a usted.